Queremos considerar que la función f de x es igual a 3 menos 2x al cuadrado en el intervalo cerrado de 5 a 8 negativos. Primero queremos encontrar la pendiente promedio o media en este intervalo. Recuerde que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. O en nuestro caso, el cambio de los valores de la función dividido por el cambio de x durante este intervalo cerrado. Luego, según el teorema del valor medio, existe una AQ en el intervalo abierto de 5 a 8 negativos. De modo que f' de c es igual a la pendiente media. Recuerde que f' de c sería la pendiente de la línea tangente en x igual a c. Así que vamos a encontrar la ubicación donde la pendiente de esta línea tangente sería la misma que la pendiente media. Sin embargo, antes de hacer esto, veámoslo gráficamente. Aquí está la gráfica de la función dada durante el intervalo cerrado de 5 a 8 negativos. La pendiente de esta línea tangente roja aquí será la pendiente media o promedio. Y entonces el valor x aquí será la c donde f' de c es igual a la pendiente promedio. Es decir, la pendiente de esta línea tangente aquí tiene la misma pendiente que esta línea roja aquí. Comencemos por encontrar la pendiente media o promedio. Entonces f de 8 sería igual a 3 menos 2 veces 8 al cuadrado. Y luego f de negativo 5 sería 3 menos 2 veces negativo 5 al cuadrado. Es el cambio de y o el cambio de los valores de la función dividido entre 8 menos 5 negativos se convierte en 8 más 5, o 13. Y para ahorrar tiempo, 3 menos 2 veces 8 al cuadrado es negativo 125. Y luego menos 3 menos 2 veces negativo 5 al cuadrado es igual a negativo 47. Y divida todo esto entre 13. Observe cómo esto se convierte en más 47, por lo que esto termina siendo negativo 78 dividido entre 13, que es igual a 6 negativo. Entonces, la pendiente media o promedio sobre este intervalo cerrado para nuestra función f de x es negativa 6. Así que ahora para encontrar c tal que f' de c es igual a 6 negativos, encontraremos nuestra función derivada, la igualaremos a 6 negativos y resolveremos x. Entonces, de nuevo si f de x es igual a 3 menos 2x al cuadrado. Entonces f' de x será igual a... La derivada de 3 sería 0. La derivada negativa de 2x al cuadrado sería negativa 4x. Entonces, para encontrar el valor de c en este intervalo abierto, queremos determinar cuándo 4x negativo es igual a 6 negativo. Bueno, si dividimos ambos lados por 4 negativos, tenemos x igual, esto sería 6 4 o 3 2. Por lo tanto, f' de 3 mitades sería igual a 6 negativo y, por lo tanto, para responder a esta pregunta, c es igual a 3 2. Para regresar y echar un vistazo a nuestro gráfico nuevamente, observe cómo el valor de x para este punto de tangencia aquí es 3 2. Y observe cómo la pendiente de la línea tangente es la misma que esta media o pendiente promedio de esta línea roja. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.